Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que te encuentres bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Me pediste, Cáncer, que haga más canalizaciones y así va a ser en esta lectura, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube, yo no entrego número personal, ni estoy pidiendo ningún tipo de dato personal. Tengan cuidado, ¿vale? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Empezamos, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, Cáncer. Una de las imágenes que yo he visto, Cáncer, es como si tú fueras un pavo real, pero blanco, Cáncer, precioso, muy preciosa también. Pero es como que estás ahí en una posición como si estuvieras esperando algo, estuvieras aguardando algo, pero detrás aparece como un águila que empieza como a querer hacerte daño, pero tú no te mueves, Cáncer. Tú no te mueves, tú continúas ahí firme, de pies, no te inmutas, mi querido cangrejito. No sé por qué siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente están tomando decisiones negativas en su vida, Cáncer. O simplemente estás aferrado o aferrada a una persona que te hace daño, pero que por algún motivo no quieres pasar página o no quieres soltar a esta persona. Esa imagen de ese pavo real de color blanco te dice que tú eres especial. Te dice que tú eres una persona con unos sentimientos puros. Eres una persona también, cariño, con una buena vibra. Pero estás al costado o estás lidiando con una persona que es todo lo contrario a ti. Estás en una historia con una persona que te hace daño, pero tú continúas ahí. No te inmutas, no te mueves, a pesar que te ataca, a pesar que te hace daño, a pesar que a lo mejor te ofende, Cáncer. No te mueves, mi cangrejito. Luego también he visto, Cáncer, un gran ojo, enorme ese ojo. Es como que existe una persona que siempre te está vigilando, que siempre está viendo tus pasos, tus movimientos, Cáncer. Y tú no te inmutas. O tú de repente tienes agregado a una persona en las redes sociales y tú sabes que esta persona te vigila. Tú sabes que esta persona no te suelta, pero no eres capaz de bloquear. No eres capaz de repente de eliminar ese perfil. No lo haces, Cáncer. No sé, parece como que estuvieras esperando algo de esta situación. O estuvieras esperando que esta persona cambie. Siento esto, ¿vale? Voy a tomar agüita. Vamos a ver. Signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale un Escorpio. Me sale un Virgo. Otra vez Virgo. Me sale Aries. Cierras otra vez Aries. Uno más.
Otra vez Virgo, cariño. Uno más. Otra vez Virgo o Tauro. Pues ya está, cariño. Por algo será. Vamos a ver, mi querido cangrejito. ¿Por qué, mi querido Cáncer, yo tengo esa percepción como que tú no te das cuenta que eres una persona especial, que eres una persona importante? No sé por qué siento que tú estás lidiando con alguien que te amarga la vida, que te hace sentir triste, o que siempre está buscando los 5 pies al gato. ¿A qué estás esperando, Cáncer? ¿A que cambie? ¿Por qué mejor no levantas tus alas y buscas otras opciones? Porque esa imagen de ese pavo real, cariño, color blanco, era precioso. Pero estás así, como si fueras una estatua. Y detrás hay un águila que te desgarra tu plumaje, que es hermoso. Hay alguien que te está consumiendo, pero no lo quieres soltar. La letra Q, la letra Y, la letra Z. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que estás dejando pasar años maravillosos de tu vida. Siento que estás perdiendo tiempo con una persona, Cáncer. Me sale lo que es la carta del diablo. Siento, mi querido Cáncer, que tú sabes que esa situación es mala para ti. Es malo para ti, pero no lo sueltas. ¿Por qué? Porque la carta del diablo puede representar también a un signo de Capricornio, y mayormente los Capricornios a veces son muy tercos, pero también representa, cariño, lo que es el encanto, la seducción. Como que, aunque esta persona sabes que te hace daño, o tú sabes que estás en una situación negativa, no lo sueltas posiblemente porque te da placer, porque te gusta mucho, porque lo ves muy atractivo, muy atractiva, porque nos hablan también de los placeres de la vida, Cáncer. Siento, mi querido cangrejito, que te estás como dejando llevar, te estás perdiendo, sinceramente. O de repente, mi querido Cáncer, tú estás atrapado o atrapada con una persona y es por la parte pasional, no es amor. No es amor, es deseo, es pasión, no es amor, Cáncer. Porque tenemos esta carta, mira, no es amor, mi cangrejito, es pasión, es deseo. Si sacamos otro mensaje, puede ser que tú me digas, Richard, yo soy consciente que estoy en una situación negativa, pero no vayas a creer que no he intentado soltar a esta persona, pero no sé qué me pasa, que otra vez caigo rendido, rendida a los brazos de ellos. A veces siento que esta persona me está haciendo algo, porque Richard, tampoco soy tan tonto, tan tonta, me doy cuenta de que no estoy haciendo bien las cosas, pero no vayas a pensar que no lo he intentado. Lo he intentado, pero no sé qué me pasa. No es mi primera relación. He tenido otras relaciones, pero con esta persona no sé qué me pasa. Vamos a sacar más cartas para ver qué está pasando, Cáncer. ¿Por qué a Cáncer le cuesta dejar a esta persona? A lo mejor hay una conexión espiritual, el hilo de la vida, relaciones kármicas, almas gemelas, llamas gemelas, un amarre, ¿por qué no? Vamos a ver, ¿vale? O esta persona, cariño, te ha trabajado a la psicología. Hay personas así, hay personas, cariño, que te pueden trabajar a la psicología y te tienen en sus manos. A lo mejor esta persona siempre te dice que tú no vas a encontrar otra mujer mejor, otro hombre mejor, o esta persona, cariño, siempre te dice que tú no vales y al final terminas creyéndotelo.
Puede ser que la psicología son personas malas, narcisistas, tóxicas, pero vamos a ver qué está pasando. ¿O es pasión? A lo mejor lo que te está pasando, cáncer, es que, yo qué sé, te gusta que te haga el picayelo. Puede ser, corazón, te has enganchado. Porque tú también eres pasional, ¿vale? Tú eres muy pasional, cáncer. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? ¿Qué está pasando con cáncer? Luego voy a canalizar, no te preocupes. La carta del 10 de copas. Te gusta mucho esta persona. Tú sientes que es el hombre ideal, la mujer ideal. Tú sientes que tienes que estar con él o con ella, con nadie más. Estás enamorado. Estás enamorada, cáncer. Eres tú. Eres tú, cáncer. Hay una conexión. Tú sientes que es el hombre de tu vida, la mujer de tu vida. El hilo de la vida, por Dios. El hilo de la vida. Mira, cáncer, te explico. Mi cangrejito, ahora que sois mis consentidos. Ay, mira, una cucula me está viendo, qué bonito. Estoy con la ventana abierta, por eso que ves mucha luz. Me encanta hacer las lecturas así. Es que me relaja. Mi querido cáncer, me dicen, tú estás enamorado y enamorada de esta persona, aparte de la parte pasional. Pero el amor es más fuerte. Y tenemos aquí lo que es el hilo de la vida. Si tú te fijas, acá hay un personaje que tiene un hilo, que está cogiendo el hilo así. El hilo rojo. Y todavía es el hilo rojo, ¿vale? No sé si tú has escuchado en la mitología japonesa, creo china, que nos dicen que todos estamos unidos con el hilo rojo en el dedo del corazón. Tú puedes estar al otro lado del mundo. Esta persona de repente se ha ido a otro país. Esta persona de repente tiene un compromiso. Pero si tú tienes el hilo de la vida, el destino, el universo se encarga luego de que vosotros vuelvan a estar juntos. ¿Vale? Solo les separa la muerte. Cáncer. Y tú de repente me dices, Richard, pero si tú dices que ellos tienen el hilo de la vida, ¿por qué no me corresponde? Buena pregunta, cáncer. ¿Por qué? Porque no todos estamos en la misma sincronización. Tú reconoces de que esta persona es especial, tú crees en las energías, en las almas gemelas, en las llamas gemelas, pero esta persona es todo lo contrario. Esta persona no cree en esto. Entonces, no está evolucionando en la parte espiritual. No están en la misma sincronización, cáncer. Siento un Leo muy fuerte. Por eso que esta persona no te reconoce, pero tú sí lo reconoces como algo especial. Y el hilo de la vida, si te das cuenta, este personaje que es una mujer está flotando. Quiere decir que es energía, es espíritu. Vosotros vienen reencarnando vida tras vida tras vida. ¿Vale? Y va a llegar un momento en una vida en la cual esta persona se va a dar cuenta que tú eres la persona indicada, la persona indicado. Pero en estos momentos no. En estos momentos no, cáncer. En estos momentos esta persona se puede portar inclusive como un patán o como una mujer mala contigo. Pero tú dices, es que yo siento que es especial, Richard. Yo siento que estamos conectados, pero me trata así, porque esta persona no está sincronizado con este tiempo. No te reconoce como alma gemela, como llama gemela, como relaciones kármicas, con el hilo de la vida. No te reconoce. Eso es lo que pasa, cáncer. Vamos a continuar, mi querido cáncer. Vamos a ver qué me dicen el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 8 de Aires. Vale. Si te das cuenta, aquí este personaje está abrigado. Parece que estuviera lo que es en la Antártida. Y hay 8 espadas, cariño. Y está vestido de rojo, si te das cuenta. Siento, mi querido cáncer, que hay una persona que te está haciendo prácticamente el castigo del silencio.
o tú de repente, ¿vale? Pero yo diría que ellos, cariño, te están haciendo el castigo del silencio. No te dicen nada, no te escriben, ¿vale? Tú no sabes qué ha pasado. Porque esta persona, si antes de repente eran tan unidos, ¿por qué ahora para ti es una persona desconocida, desconocido? No entiendes. Esta persona, cariño, es cierto que te piensa, pero esta persona, corazón, te ha puesto prácticamente, como se dice, el castigo del silencio. Y todavía no se va a poner en contacto, no, se está portando muy frío contigo. Y a ti esto mi querido Cáncer, te remueve las entrañas, ¿vale? Como que me dice Richard, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Es tan fácil que me diga hola, ¿cómo estás? O que se justifique, pero no, se queda callado. A lo mejor hace poco lo has visto, pero se queda callado. Pero esto es algo, Cáncer, que esta persona es del perfil de los narcisistas, del perfil que ya sabe tus puntos débiles. Esta persona se va a poner en contacto, pero todavía sabe que no es el momento. Necesita que tú estés más desesperado, más desesperada. Lo siento, pero es así, Cáncer. Es una persona muy muy manipuladora. Es muy mental. Puede ser que estamos hablando de una persona de elemento aire. Un Libra, un Géminis, un Acuario, pero puede ser cualquier signo. A lo mejor su Sol, su Luna, su ascendente es elemento aire, pero es un Escorpio, como ejemplo. ¿Por qué te digo que esta persona te va a escribir? Porque esta situación todavía no se ha terminado. Porque tenemos la carta del 8 de espadas. Si me hubiera salido la carta del 10 de espadas, yo te digo, esa persona que se porta frío contigo o fría, esa persona se cerró el capítulo. Ya no te va a escribir. ¿Vale? Olvídate. Empieza algo nuevo. Pero no, esta persona te va a escribir. Pero la pregunta del millón es, mi querido Cáncer, ¿tú crees que esto te interesa a ti? ¿Tú crees que deberías seguir con este juego de el gato y el ratón o quién tiene más fuerza, quién tiene más poder? No. Sinceramente, Cáncer es una persona, no confundamos el amor. Richard, pero cuando nos encontramos me dice que me ama, me dice que no ha estado con otra persona más, que solamente conmigo. Me entrega tanto, pero luego se va y te deja tirado como plato de quinceñera. Te come y como eres plato descartable, te echa a la basura. ¿Tú crees que eso es amor, Cáncer? Eso no es amor. Eso es tener control de tu vida. Cuando quiere aparece. Y seguro que si has hecho unos planes con tus amigos, renuncias a los planes para estar con esta persona. Porque ya te tiene controlado y controlada. A la mínima que te dice Cáncer, Cáncer, ven aquí. Tú vas corriendo, cariño. En plan perrita chihuahueña o chihuahueño. Es esto. ¿Por qué? Porque sabe tus puntos débiles. Por eso esa imagen con el cuenco de cuarzo de ese pavo real, blanco, precioso, preciosa, pero que viene un águila y te empieza a desgarrar la piel y tú no haces nada. Esta persona aparece, te ilusiona, te lo comes, se comen y luego se va. Te deja ahí tirada, tirado. Y estás esperando que pase un año más, medio año más, para tener otra vez ese encuentro. Estás recibiendo migajas. Ya, Richard, pero yo siento que va a cambiar. Bueno, en la otra vida, ¿no? En la otra vida sí. Entonces tú tienes que vivir tu presente, Cáncer. Vamos a seguir, Cáncer. O tú estás lidiando con una persona actualmente que es muy frío, muy fría contigo. Pero cuando te quiere hacer el picayelo, cariño, por Dios, es la persona más melosa, más pegajosa y pegajosa que puede ver. Sinceramente, Cáncer, a mí no me gusta que me hagan cariño. En serio, no sé, lo noto extraño, sinceramente. No, tampoco me gusta hacer cariño, no.
soy muy frío. No me gusta hacer cariño, pero sí me gusta escuchar, sí me gusta dar consejos. Si una persona está mal, yo voy a su rescate, pero no soy de esa persona que está de repente diciendo, hola guapa, ¿cómo estás? Uy, es que de verdad esos labios, yo que sé, de carmín carnoso. No soy así. No soy así. A ver, pero eso no quiere decir que no tenga buen corazón, pero en este caso, cariño, tú estás lidiando con una persona que utiliza posiblemente su arte de seducción solamente cuando quiere hacer el picayelo. Muy bien. Dice, 4 de aire. Meditación, recuperación, contemplación. Deberías darte un tiempo para ti, para pensar, para reflexionar. Deberías mimarte tú, me dicen. ¿Vale? Vamos a suponer que tú en estos momentos me dices, Richard, yo estoy decidido y decidida a hacer un cambio en mi vida. Pero, ¿llegará una persona nueva? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿No te gusta vivir solo, sola? ¿Tienes miedo a la soledad, Cáncer? Entonces, ¿qué te dicen las energías? Recupérate. No salgas de un desastre, no salgas de un tóxico, de una tóxica, para empezar otra relación ya. Recupérate, te dice. Mímate. Empieza a hacer cosas, cariño. Yo qué sé, ponte a estudiar, recíclate, pinta ese cuadro que tú tanto querías, o yo que sé, conoce muchas personas, vete de vacaciones, sal de fiesta, o quédate en casita comiendo ese helado que te gusta una temporada, porque te dice, date un tiempo, mímate, descansa. No salgas automáticamente de una relación y te metas en otra. No. Vamos a ver. ¿Qué más me dice, mi querido Cáncer? Vamos a ver. Dice, la carta del 6 de agua o 6 de copas. Recuerdos, infancias, nostalgia. Aquí es un punto muy delicado. Siento, mi querido Cáncer, que a veces cuando tú estás haciendo algo en tu casa o en tu trabajo, en tu vida, a veces escuchas una música o de repente ves una foto o una escena, ¿no? Y te recuerda mucho lo que es a tu infancia, a tus amigos, a tu familia. Extrañas mucho, inclusive, mi querido Cáncer, a las personas que ya no están en esta tierra. Te duele de que simplemente la vida o el destino te ha arrebatado de tu mundo, Cáncer. Muchos de ustedes en esta semana o semanas anteriores es como que a la mínima que escuchas una música y que te vincula con la historia, con esta persona que ya no está en esta tierra, entras en depresión o te caen las lágrimas. Estás como muy nostálgico, hay un grupo de ustedes, como si hubiera abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Te gustaría tener una varita mágica y retroceder el tiempo, pero no se puede. O quieres volver del lugar donde tú has salido. Quizá de repente esto pasa mucho también para aquellos que a lo mejor están fuera de casa, en otro país, en otra ciudad, en otro estado, para aquellos que a lo mejor de repente tienes un amor de la infancia o estás viviendo solo, estás viviendo sola y te gustaría volver a encontrarte con esa escena o con ese grupo de personas en la cual tú eras feliz. Siento que me dice Richard, el pasado era mejor. Y esto pasa mucho, también me pasa a mí, y yo soy Cáncer como tú, que a veces estoy cocinando, estoy de repente viendo una película o en mi soledad, ¿vale? Porque yo paro mayormente muchas horas solo, sinceramente. Y entonces me acuerdo quizás de este amigo que hace un año, hace 2 años ya, falleció uno de mis mejores amigos, y la cual sinceramente hasta ahora me cuesta superar. No lo he superado, ¿vale? No lo he superado. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo voy a visitar lo que es su lugar donde está descansando, he ido estos 2 años, por eso que viajo a Perú constantemente para visitar. eh, no soy de llorar, no lloro, hay una tristeza, pero no lloro, estoy
como que mi subconsciente no acepta que esta persona ya no está. Y siento que esto, mi querido cáncer, también te está pasando a ti, como que tu subconsciente no acepta que esta persona ya no está en tu vida, pero lo recuerdas, lo piensas. Vamos a canalizar cáncer con este mensaje, pero antes de esto, te voy a sacar un mensaje del tarot de las manifestaciones. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. O simplemente estás recordando a una persona que está en esta tierra y te gustaría saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Si es feliz, si no es feliz. Vamos a ver, ¿vale? Un momento. Dice, antes de tener otro pensamiento, cada pensamiento se manifestará a menos que lo anules con un pensamiento opuesto. Cáncer. Vamos a suponer, mi querido cáncer, que tú en estos momentos tienes un deseo. Richard, yo deseo que me contraten en ese trabajo, ¿vale? Pero al día siguiente dices, uy, no creo que me contraten porque hay personas que están más preparados. Ya no ha pasado 24 horas, no me llaman, seguro que no me contratan. Estás cambiando tu energía. Tú tienes que decir, me van a contratar y me van a contratar. Eso se llama la afirmación, la ley de la atracción. Tú estás pidiendo al universo, a tus guías, que tú quieres esto y solo esto. Entonces te lo dan, pero si tú dudas, pues simplemente el universo dice, oh Dios, las energías, ¿para qué lo vamos a entregar esto a nuestros hijos, cáncer o hijas, cariño, si no sabe lo que quiere? Es como cuando muchos de ustedes me preguntan en el super chat, Richard, me gustaría saber si va a volver mi ex, si me piensa si tiene pareja, pero también me gustaría saber si debería cerrar este ciclo, buscar una persona nueva. Tú no sabes lo que quieres, sinceramente. No sabes, estás en el limbo y por eso que luego no te llega nada. Cáncer. Tienes que centrarte en lo que quieres. Solo de esta manera te va a llegar tus deseos. Cáncer. Vamos a canalizar, mi querido cáncer. Vamos a ver. Tú lleva el mensaje a tu terreno. Yo voy a hablar de una forma general. Puede ser que te está hablando una persona que ya no está en esta tierra. Puede ser que te está hablando tu ex. Tú llévalo a tu terreno. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer, te está pasando, cariño, en la cual en algún lugar de tu casa tú estás viendo en las paredes o en tu espejo, en algún lugar de tu casa, es como la silueta de una cara o la imagen de una cara, cáncer, porque es lo que he visto con el cuenco de cuarzo. Es como que muchos de vosotros me dicen, Richard, en la pared de mi casa, será por la humedad, no sé, se ha formado un rostro. Es una energía que está en tu casa y que quiere manifestarse, cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, veo mariposas. Dime si tú últimamente estás viendo mariposas en casa. ¿Quieres decir algo a ellos? ¿Quieres hablar con ellos? ¿Estés en esta tierra o no? Que Dios y el universo me ayude. Hay una persona, mi querido cáncer, mayor de 40 años y posiblemente está lo que es en la distancia. Esta persona te piensa, te recuerda,
Es una persona que físicamente está muy bien, se mantiene su físico. Inclusive te podría decir que siempre se corta el cabello muy corto, no calvo, sino corto. Vamos a ver, cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Hay algo que tú tenías de esta persona, posiblemente una foto, pero esa foto se perdió. Tú extrañas esa imagen. Te gustaría tener esa imagen. Se perdió esa foto. Desapareció. O una persona simplemente lo hizo desaparecer, cáncer. Hay una foto que te recordaba a esa persona. Me dice, dile que me lamento cómo las cosas han terminado así. Tengo miedo a un juicio, me dice. O esta persona tenía lo que es un compromiso, o tiene miedo a las etiquetas de la vida. Tengo miedo a un juicio, me está diciendo. Sé que te dolió mucho cuando tuve ese compromiso. Se ha comprometido con alguien y tú lo has sabido, cáncer. Te has enterado. Dile por favor que me perdone. A veces intento comunicarme, pero luego tengo miedo. Mucho me controlan. Es como que de repente esta persona ha mencionado tu nombre y mucho lo controlan. Es como que su pareja o su familia lo controla mucho. Dice, lo nuestro fue real, pero tengo miedo. Es una persona muy temerosa o una persona que tiene miedo a que le señalen cáncer. Dice, ayer estuve pensando en ti. Ayer he estado pensando en ti. Dime si lo has soñado. A lo mejor lo has soñado o tú has estado pensando en él o en ella y ha habido una conexión. Ayer estuve pensando en ti. Me dice, ¿te acuerdas de esas muletas? Unas muletas, o tuvo un accidente y tú estabas, creo, en plan enfermera, en plan enfermero, cáncer. Recuerdo cuando me cuidabas. Me dice que lo perdones a su mamá. Es como que tú de repente hubieras tenido una discusión con la madre o con la familia. Hay una energía cáncer que ya no está en esta tierra, que le gustaba llevar una colonia, un perfume como cítrico, muy fresco, muy fresco. O una persona que siempre le gustaba estar siempre bien perfumado, perfumada. Y es como que tú de repente estás sintiendo su olor últimamente. Pero es un olor muy cítrico, muy fresco, muy como colonia de baño, algo así. O a lo mejor esta persona utilizaba perfumes muy juveniles. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Hay una imagen que me sale cáncer en la cual tú estás abrazando a esta persona. O tú has soñado con esta persona, esté en esta tierra o no esté en esta tierra, un abrazo. Es como que tú te das un abrazo con esta persona. Vamos a ver. Veo un estadio muy grande. Esta persona le encantaba ir al estadio, una persona muy deportista, o a ustedes le encantaba ver el fútbol. Veo un estadio muy grande. O esta persona, yo qué sé, cariño, su sueño de repente era ser un deportista o algo. Que Dios, universo, me ayude. Dice que tienes algo pendiente que hacer referente a un viaje.
Dice que por favor hagas ese viaje, que vivas más, que disfrutes más. Dice también que te atrevas a hacer posiblemente algo relacionado con las energías. Es como que muchos de ustedes cáncer a lo mejor querían hacer Reiki o tarotistas, o tú tienes el poder de la sanación, pero lo has dejado todo lo que es en stand-by. La letra V, no sé qué tiene que ver para ti. Alguien con las iniciales E. No sé por qué también estoy sintiendo un olor como como a mostaza. No sé si a ustedes les encantaba ir a comer fuera, o la mostaza, o tú eres cocinero, cocinera, o estás cocinando ahora y estás agregando mostaza. Vamos a ver. Hay un lugar, muchos de vosotros, o viven en ese sitio, es una escalera muy larga, o de repente, cariño, para llegar a ese lugar tienes que pasar por muchos escalones. Me recuerda mucho aquí lo llaman en Barcelona, que está al frente de Plaza España, que es Montjuïc, ¿vale? Para poder llegar lo que es a la cúpula de arriba, donde está también lo que es como una catedral, tiene un nombre, no me acuerdo, ¿vale? Hay que subir, es muy alto ese lugar. O tú de repente has hecho una promesa de hacer un viaje y escalar, algo con escalar. Una promesa, cáncer. Hay una promesa que tú has hecho y que tienes que cumplir si lo has hecho, ¿vale? Me dice que fue su novio, su novia. No sé qué tiene que ver esto, su novio, su novia. Veo mucha nieve. Veo mucha nieve. ¿Te encanta la nieve o estás en un lugar donde nieva mucho? ¿O te encanta la nieve? O posiblemente, yo qué sé, te gusta esquiar. ¿Por qué no? Hay una persona muy especial con la letra M. No sé quién es. La letra M, ¿vale? Dice que tú lo conociste en el trabajo. Puede ser otra inicial también. Pero me dice que tú has conocido a una persona en el trabajo. Esa persona como que tonteaba contigo, como que de repente te hacía sentir que sentía algo por ti, pero luego no pasó nada, o las cosas cambiaron, ¿no? Me dice que revises esa pared donde se forman los rostros. Hay una imagen que te va a recordar a alguien, cáncer. Eso me dice, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Te toca mucho aquí atrás en la espalda, en el lado derecho, atrás. Te toca mucho una energía que no está en esta tierra, detrás. Vamos a ver, cáncer, las características. Que Dios, universo, me ayude. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, cáncer, posiblemente estás lidiando con un Leo, o con una persona que puede ser menor que ustedes, o los hijos de repente. Quieres resolver un problema con los hijos. Vamos a continuar. Piel blanca, puede ser que tenga tatuajes. La carta del 2 de copas. Vas a tener un acercamiento o una reconciliación. O solteros y solteras van a tener lo que es un compromiso, o llega una persona nueva porque está al costado de la carta de la fuerza o la carta del sol. ¿Cómo vas a poder diferenciar? Esta persona de repente más morena, más blanco, más blanca que tú. Hay un contraste de piel, un contraste de raza. Cáncer. Esta persona, cariño, a lo mejor es rubio y tú eres más moreno, más morena. Pero se pone en contacto o se comunica contigo, mi querido cáncer. La carta del caballero de espadas. Hay una persona de elemento aire que de repente se pone en contacto, te saluda, pero luego desaparece. Ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado porque es una persona que no se aclara. Puede ser del signo Libra, Géminis o Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Estamos hasta la próxima. Se me cierra la garganta, sinceramente. Suscríbete, cáncer. Ya me dirás si te gusta la canalización, ¿vale? Estamos en contacto. Gracias por tu apoyo.